noche, bienvenido sea usted a su programa A la Medida. Es un gusto compartir el análisis de esta noche, donde hay muchísimas preguntas que hemos recibido y hoy las vamos a resolver. Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Sandy, buenas noches. Aquí, pues contento de verlo a usted, contento de que estemos ya en su casa también. Y sí, vaya, si no vamos a resolver las dudas en esta noche. Te pusimos tarea, Julio. Con mucho gusto, Mucha Sandy. tarea. Lápiz y papel, celular, lo que sea. Anote, aunque sea en una servilleta, pero anote, porque vamos a explicar. Por supuesto. Así que comenzamos. Vamos a explicar qué pasa con el estado de calamidad. Recordemos que hoy el Congreso había sesionado para poderlo conocer en su segunda, tercera lectura o bien de urgencia nacional, pero no hubo quórum, se suspendió la sesión y pues no se aprobó, no se improbó, más bien no pasó nada. Bien dicho. Comenzamos entonces, hay un toque de queda, sigan al estado de calamidad. Veamos. El decreto 6/2021 que establece el estado de calamidad no fue aprobado, modificado o improbado en el Congreso de la República. El Congreso ha cumplido con su función, la Junta Directiva de darlo a conocer, pero no lo ha aprobado o improbado el Congreso. Nosotros cumplimos con los plazos y este era el último día para poder entrarlo a conocer. Teníamos hasta hoy a las 12 de la noche para poder hacerlo y ya hemos cumplido. Lamentablemente no se contó con el quórum necesario para continuarlo conociendo. Lo que nos correspondía a nosotros era aprobar, improbar y no las aprobamos o improbamos. Ahora la pregunta es, ¿qué ocurrirá con el estado de calamidad y el toque de queda? Por medio de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia se informó que este sigue vigente por 30 días, pues en ninguna parte de la Constitución Política de la República de Guatemala o en su defecto, en la Ley de Orden Público, se establece que el estado de calamidad pierde vigencia si el Congreso no lo resuelve, ya que para improbarlo se requieren 107 votos. Es decir, el estado de calamidad y el toque de queda de 22 a 4 horas siguen vigentes según el Ejecutivo. El estado de calamidad pierde validez si llega al término de 30 días establecidos o que el Pleno del Congreso de la República lo impruebe. Ello conforme lo establece la Ley de Orden Público, rectora en la materia. Bueno, tome lápiz y papel. Vamos a partir, Sandy, de una base, ¿no? Es decir, hay una disyuntiva que se ha dado en el Congreso de la República, en el Ejecutivo, en el Legislativo y por supuesto, y esto es lo más importante, una situación que se da en el ámbito de la población guatemalteca. Y aquí es importante, le decía, tome lápiz y papel. Vamos a partir de la base que entiendo por lo que escucho acá, para el Ejecutivo está vigente el estado de calamidad. Primera ley que le quiero mencionar, usted la conoce perfectamente. Me permití hacer varios apuntes, Sandy, te voy a pedir algo. El artículo 3 de la ley del organismo judicial, fíjate que es habla acerca de la primacía de la ley. ¿Pudieras, por favor, compartirnos qué dice para que lo pueda explicar? Así es, en este artículo 3 de la primacía de la ley se indica que contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario. Extraordinario. Explícanos eso, Julio. Sí, a ver, la ley es la ley y nadie, absolutamente nadie, funcionario público o ciudadano guatemalteco puede decir, no conozco la ley y todo lo que ha pasado en derredor del derecho sobre las distintas leyes. Esta ley que tengo acá es nuestra máxima ley, la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿no? Ya sabemos, artículo 204 habla de la primacía de la Constitución. La situación ¿es válido o es inválido esta situación del estado de calamidad? Aunque está vigente en este momento por 30 días, quiero llamar la atención a una doctrina que es doctrina constitucional. La Corte de Constitucionalidad en el año 2016 dijo lo siguiente, es decir, que la omisión del Congreso de la República respecto a ratificar, modificar o improbar, en ese caso, un estado de excepción dentro del plazo de 3 días, que es obviamente el tema que estamos hablando acá, las famosas 72 horas, produce como consecuencia la improbación tácita o la pérdida de vigencia de esto. ¿Qué es lo que debe de pasar en este momento? Sigue vigente, porque sigue vigente.
entonces lo mejor y lo más recomendable es que ya sea el Congreso de la República o en este caso el Poder Ejecutivo hagan la consulta de esta doctrina legal que ya fue emitida en el año 2016, ¿verdad? Para curarnos en salud, por lo que estamos hablando. Sabemos que la Ley de Orden Público data del año de 1965, es una ley vieja que dejó esa laguna legal. Exacto. No dijo exactamente qué es lo que va a pasar si no se conoce dentro del plazo de los 72 días, por lo cual entonces puede uno decir queda vigente y digamos que hasta dentro del marco de lo que dice taxativamente la ley, así es, pero la lógica nos dice, si tú eres el presidente y necesitas enviar esta situación a otro poder, como es el poder ejecutivo, el poder legislativo, es porque necesitas para esa aprobación y probación o en todo caso imposición de un estado de excepción, necesitas definitivamente que el Congreso diga sí, porque estamos hablando de garantías constitucionales. Eso es lo que dice la ley. Hay tantas interpretaciones que se le hacen a una ley y eso es lo que hace complicado para que nosotros los ciudadanos comunes podamos entenderlo, porque imagínate, si incluso para los estudiosos del derecho hay varias versiones, ¿verdad? Claro, y Así hay es. distintas interpretaciones. Correcto. Imagínense nosotros entonces cómo nos quedamos. Por eso es importante poder hacer este tipo de análisis. Y en estas interpretaciones, Sí, por ejemplo, sí. hay una donde indica que debe conocer el Congreso para aprobarlo, modificarlo o improbarlo. Sí. Y son las 72 horas que se tienen Es para el conocerlo. plazo. Exactamente. Aquí el punto es de que, bueno, se dice 72 horas ya se cumplieron desde ayer, ¿no? Ya se cumplió. Pero se extienden hasta hoy. ¿Qué pasa? No existe una extensión. Según algunos pues estudiosos del derecho también, se cumplió en el Congreso con conocerlo, porque hubo una primera lectura. Esa es la otra teoría, correcto. Pero el hecho de que se Esa es la otra apruebe teoría. o no ya es otro asunto que va ligado, pero que no va dentro del plazo de las 72 horas. ¿Es cierto? ¿Cuál es tu análisis en este punto? A ver, particularmente el mío es que no, el mío es que el plazo es perentorio y ya se venció, pero aquí Donde se tiene que aprobar o no. donde se tiene que aprobar, no improbar, cambiar o algo, ¿no? Y por eso es que esta doctrina que le digo de la misma Corte Constitucional en el 2016 dice que si no se conoce, no se aprueba, no se hace nada por parte del Congreso, entonces se tiene como tácitamente improbado. Hay que imponerlo nuevamente. Pero aquí lo mejor que se puede hacer es que se haga la consulta a la Corte de Constitucionalidad. Aunque la doctrina que están manejando otros abogados, que tú estás explicando de muy buena manera, se basa también en algo que hay que decir que ha pasado en Guatemala, porque al final de cuentas es Guatemala y aquí la ley también se interpreta de muchas formas. Ya pasó en el año 2018, por ejemplo, el hecho de que, en 3 ocasiones ha pasado, que el Congreso ha conocido después de 10 días de la situación de un estado de excepción, en este caso un estado de calamidad, y a los 10 días lo han aprobado. Entonces uno dice ahí y uno no se explica, bueno, ¿y entonces qué pasó? ¿No? Que son 72 horas. Entonces las interpretaciones van desde que no lo dice la Ley de Orden Público. La Ley de Orden Público es muy vieja, pues es de 1965. Una modificación para aclarar esas cosas caberían bastante bien. Vamos a ver unos datos. Adelante, Julio. Vamos a ver unos datos entonces y ahí usted los va a tener en pantalla, claro que sí. En ninguna parte de la Constitución Política de la República de Guatemala o en su defecto de la Ley de Orden Público se establece que el estado de calamidad pierde vigencia si el Congreso no lo resuelve. En este momento, para improbarlo, se requieren 107 votos y eso no ha pasado, lo cual entonces lo mantiene vivo. El estado de calamidad pierde validez si llega al término de 30 días. Eso es lo único que sí queda absolutamente claro, ¿verdad, Sandy? Establecido o que el Pleno del Congreso de la República venga y en algún determinado momento lo impruebe. Ello conforme a lo que establece la misma Ley de Orden Público. No, en el artículo 6 dice que en caso de modificaciones o de improbación por parte del Congreso, lo actuado con anterioridad tendrá plena validez. Hay dudas, por ejemplo, de que qué pasa con las personas que fueron capturadas en su momento por esto del toque de queda. Eso no importa. ¿Por qué? Porque ahí había plena vigencia de toda esta situación. Entonces, en este caso, si podemos pasar
pasar de una vez, por favor, a los otros datos, en nuestra producción queremos explicarles lo que ha pasado en otras ocasiones, porque esto es importante. Ya en otras ocasiones, y vamos a pedir a la producción que ponga esos datos en pantalla, ha habido una interpretación distinta como es la que estamos viendo el día de hoy. Hay antecedentes. ¿Cuáles? Escuche usted, por favor. El ocurrido el 2 de junio del 2018. ¿Qué dice? En esa fecha se emitió el decreto gubernativo 2/2018, declarando estado de calamidad pública en el municipio de Palín del departamento de Guatemala, y el Congreso lo ratificó en un solo debate el 10 de junio de ese año, es decir, 8 días después. El decreto gubernativo 4/2008, que lo prorroga, es el 1 de agosto del 2008 y el Congreso de la República lo aprobó en una sola lectura en el año 2008 también, es decir, 10 días después. Entonces, aquí es donde se da esa confusión. Pero estas resoluciones, Sandy, datan del 2008. Y la resolución 2018, bueno, y entonces, y la interpretación de la misma Corte de Constitucionalidad que dice que forma doctrina, ¿en dónde está? ¿Cuál es la realidad? Bueno, eso es lo que ha pasado, y es lo que dice la ley. Pero eso no marca un precedente, Julio, Sí, en el hecho de que, bueno, de confusión. Ya ha ocurrido en otras ocasiones, entonces, ¿cuál es la excepción? Porque recordemos que también eso es, en el tema legal también es importante, Sí, ¿no? por la jurisprudencia, Exacto. ¿verdad, Sandy? Entonces, ¿cuál es la realidad al día de hoy? ¿No? Porque esa es la gran pregunta. ¿Hay o no estado de calamidad? ¿Hay o no al día de hoy toque de queda? La respuesta es, al marco y al tenor de las interpretaciones que se están dando, existe ese estado de calamidad y ese toque de queda, independientemente de las situaciones que, repito, lo más prudente sería hacer la consulta constitucional. ¿Por qué? Porque también pueden pasar otras cosas. Supongamos que por la resolución del 2016 de la Corte de Constitucionalidad haya perdido vigencia, el Ejecutivo lo que va a hacer es volver a publicarlo en el diario oficial, y eso puede hacerlo, y que el Congreso entre a conocer en otro plazo de 72 horas. Pero lo que marca, digamos, un precedente negativo en no cumplimiento de esos plazos son estos dos ejemplos que damos del 2018, donde conoce el Congreso y aprueba posteriormente a los 10 días. Entonces, Sandy, una cosa sí nos queda clara: en Guatemala los plazos pues no importan aparentemente, aunque estén en ley, y por eso al día de hoy, en esta noche, la mejor respuesta que tenemos que darle para saber si hay estado de calamidad y si hay toque de queda es a tenor de lo que ya vimos jurisprudencialmente, pues sí lo hay, ¿verdad? Estamos en un toque de queda entonces, 10 de la noche inicia, finaliza a las 4 de la mañana. Es importante que usted lo tenga claro, porque por ejemplo, para algunos diputados hoy indicaban que no hay toque de queda, hoy se acaba, ya no hay, y entonces hay población que se quedó con eso, con que como un diputado lo dijo, pero imagínate, después salen con la interpretación después de la noche, legal. Por supuesto, entonces después salen a las 10 de la noche, los capturan, tienen que ir entonces a realizar el procedimiento, ¿no? Correcto, Sandy. Ahora, pregunto una cosa, ¿no te parece que hubo hasta cierto punto un grado, y estoy hablando de los 160 diputados, de irresponsabilidad en cuanto a sus funciones, de no haber conocido y resuelto aprobación, improbación, modificación, pero decir claramente algo sobre este estado de calamidad? Yo creo que era un tema que se tenía que resolver, Julio. Se tenía que, para no crear esta duda. Por supuesto, aprobarlo o no. Es que no era de que a ley lo tenían que aprobar, si no estaban de acuerdo, pues bueno, tenían la opción de aprobarlo, ¿no? Entonces, pero no dejar ese tema en el limbo porque genera muchas dudas y sabemos también las repercusiones que pueden tener. Económicas. Y especialmente también, imagínate, laborales. El toque de queda. Sí. No tener claro esto nos hace a nosotros pensar una situación contraria que después nos va a afectar, ¿no? En un puedo poner un caso así que se va a dar seguramente en esta noche. La policía. La misma PNC, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Estamos o no estamos? Entonces, en ese caso, tenemos que tomar por la jurisprudencia que estamos nosotros comentándole acá, el hecho de que esto ya ha pasado en otras ocasiones, tenemos que tomarlo como que dentro de ese plazo de los 30 días sigue vigente, pero sí hay un requisito que es sine qua non, es decir, que debe de cumplirse sí o sí. El hecho de que el Congreso conozca, pero resuelva aprobando, resuelva improbando o resuelva en todo caso diciéndonos que hay tales modificaciones. Aquí la tarea, señoras y señores, está en el Congreso y siento yo que deberían resolver esto rápido, deberían de reunirse mañana, deberían de reunirse el domingo, si no es una situación de urgencia. Al final de cuentas, con toque de queda, con estado de calamidad, ¿sabes cuál es la mejor recomendación para cada uno de nuestros televidentes? Que se cuiden, ¿no? Bravo, ahí está. Y hablando de eso,
es necesario poder pues darle a conocer a usted sobre complicaciones que se vienen en el tema de la pandemia, porque ahora tenemos una nueva cepa ya que se confirmó y pues, ¿qué te parece si lo analizamos? Pero al regresar, ¿te parece? Claro que sí, Sandy, con mucho gusto, así que por favor no cambie porque nosotros somos a la medida. La variante lambda de COVID-19 es más transmisible que la variante delta. Sin embargo, no se ha confirmado que sea más letal. El epidemiólogo Erwin Calwa refiere que esta variante fue ubicada por primera vez en agosto del año pasado en Perú. La variante que viene de Perú fue detectada en agosto del año pasado y tiene básicamente el aspecto de que ha sido la variante más frecuente en Perú y luego se ha diseminado hacia Chile y a Estados Unidos, que es donde se han visto alrededor de 1,000 casos. Obviamente donde más ha, digamos, preocupado, por así decirlo, es en Perú y en Chile, donde no se esperaba que salieran o se diseminara rápidamente. Se conoce muy poco en relación a esta variante y su capacidad de transmisión. Se supone o se sugiere de que este tipo de variante podría tener una severidad mucho mayor y una transmisibilidad, incluso se ha hipotetizado un poco superior a la delta. Y es por eso que ha sido un aspecto de preocupación. Sin embargo, aunque la preocupación que estamos hablando no cae dentro de la categoría de las 3 variables que hemos dicho anteriormente, como es variantes de interés, variantes de preocupación o variantes de alta consecuencia, esta todavía está colocada como una variante de interés a nivel internacional. Entonces, no es al nivel que tenemos alfa, beta, gamma o delta específicamente, que siguen siendo predominantes, pero tienen el potencial de llegar a ser en un momento dado de preocupación si empezamos a ver que empieza a tener una mayor transmisión en los efectos de Guatemala. La variante lambda podría ser más resistente a los medicamentos contra COVID-19, pero los estudios continúan. Que es más transmisible. Todavía no sabemos acerca si es más letal por el número de casos y comparativamente no ha pasado así tampoco con Delta, ¿verdad? Estamos hablando de que la severidad sí es mayor. El problema a veces que se da es que son un poco más resistentes a los tratamientos convencionales. Ahora, en cuanto a los síntomas ahorita tampoco han sido categorizados, nuevamente se conoce muy poco sobre esto, pero no son los mismos síntomas que estábamos nosotros viendo al inicio con la variable que vino de Wuhan, China. Antes era más fiebre, tos, disnea, muchas de las gentes siguen teniendo dolor de cabeza, rinorrea, síntomas gripales, que es más que todo lo que se está observando en este tipo de casos, ¿verdad? Pero está pobremente caracterizada y eso es lo que la hace aún más peligrosa porque sí se supone ser más transmisible y como he dicho, está siendo conocida con mucha amplitud en Perú, Chile y ya en algunos lugares de Estados Unidos, lo cual pues se vuelve una situación de alerta para nosotros desde el punto de vista epidemiológico. El epidemiólogo hizo un llamado a los viajeros para que cuando regresen a Guatemala guarden cuarentena y extremen sus medidas sanitarias para evitar poner en riesgo a los demás, si en algún caso pudieron contraer COVID-19 y alguna de estas variantes. Y bueno, vamos a darle a conocer entonces esta situación. Iniciamos con el análisis respecto a qué es lo que está pasando respecto a esta nueva variante que se tiene. De hecho, hoy fue confirmada, el presidente también dio a conocer esta situación, así como la actualización de cómo se encuentran las emergencias y los casos de COVID-19. Veamos el resumen de la cadena nacional. En cadena nacional, el mandatario informó sobre los avances en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Se refirió sobre la variante Lambda, confirmada por el Laboratorio Nacional de Salud, la cual es conocida por ser la primera originaria en Latinoamérica. La situación se complica aún más con la confirmación del Laboratorio Nacional de Salud, que ayer confirmó la presencia en nuestro país de una nueva variante, es decir, la quinta, llamada Lambda. Esta cepa es conocida por ser originaria en Latinoamérica, específicamente en el Perú, donde actualmente ya es responsable de la mayor parte de los casos positivos a COVID-19 en ese país.
La Organización Mundial de la Salud clasificó esta nueva cepa como una variante de interés, lo que significa que podría ser aún más peligrosa que la cepa original. Además, se caracteriza por transmitirse con mucho mayor facilidad. No hay necesidad de tanto tiempo en contacto entre una persona y otra, portando el virus a una que no lo porta para estar contagiado. El gobernante destacó que el registro de nuevas variantes del coronavirus debe preocuparnos, ya que podrían desencadenar mayores aumentos en las cifras de contagios. Hoy les anuncio que abriremos oficialmente el registro de vacunación para mayores de 25 años, es decir, bajamos de 30 a 25 años. Y quiero darles un mensaje a los jóvenes de 25 años para los 30. Regístrense y acudan a vacunarse. Lleven con ustedes a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos que aún no lo hayan hecho. La vacuna por sí misma no es una garantía que una persona no se vaya a contagiar o que pueda seguir transmitiendo el virus, pero definitivamente sí tiene una característica: ayuda a disminuir dramáticamente la mortalidad. El pasado jueves se reportó la mayor cantidad de casos registrados oficialmente, 5.826 casos, lo que representa un índice de positividad de un 38%, el más alto desde el inicio de la pandemia. Por último, hizo énfasis en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, que continúa implementándose a nivel nacional con puestos de inmunización peatonal y vehiculares, como el recién inaugurado en la Zona 1 capitalina. Los invito a que vengan a la Plaza de la Constitución, a todos los que están en la Zona 1, a los que van al Mercado Central, a los que visitan oficinas de gobierno, a que vengan aquí a la Plaza Central, en donde encontrarán un puesto de vacunación el día de hoy, peatonal, pero a partir de la semana entrante habrá peatonal y vehicular para que podamos seguir vacunando a miles de guatemaltecos todos los días y prevengamos la muerte y podamos seguir produciendo, seguir trabajando y seguir haciendo que Guatemala crezca. Lo primero que tenemos que decir es tranquilos, ¿no? Porque, o sea, es una situación en la cual, Sandy, lo primero que puedo decir es que se nos va a acabar el alfabeto griego, porque ya tenemos alfa, beta, gamma, delta y ahora lambda como distintas variantes. Lambda, la variante latinoamericana, presuntamente nacida, originada en el Perú, presuntamente también altamente evolutiva y altamente propensa a contagiar. Exacto. Pero yo creo que primero tenemos que entrar hasta cierto punto a una calma, porque si no también se crea una paranoia a nivel de Guatemala. Si seguimos las normas y las reglas de bioseguridad, de la mascarilla, del distanciamiento social, el lavado constante de manos y bueno, y posteriormente el tema de la vacunación, pues esto tampoco debería de generar mayor impacto. Lo que sí impacta es que sigan surgiendo variantes tras variantes. ¿Hasta cuándo va a terminar esta situación de la pandemia actual? Totalmente, Julio. Mira, es importante poder mencionar que pues se da un caso, ¿no?, que se ha detectado de una persona de 41 años con esta variante y pues que está relacionada entonces a pues el surgimiento en Perú. Hay otros países, de hecho, que pues ya han registrado casos. No son la mayoría, pero sí son porcentajes bajos al momento, pero ya han registrado. Por ejemplo, Argentina, Chile, así es. Ellos son algunos de los países Bolivia que tienen presencia, ¿verdad? Y Perú, por surgir, obviamente. Exacto, y por surgir en Perú también se estima que muchos de los países de los que ya se han identificado con esta variante, que son alrededor de 29, varios son de Latinoamérica. Por eso le llaman la variante latinoamericana. Exactamente. El llamado aquí es a la calma, ¿por qué? No porque tengamos que relajarnos, al contrario. El llamado... La calma no es relajarse, Exacto. La calma es tener precaución. Ahí estamos. El llamado a la calma es para, bueno, hacer un alto en el camino y decir qué es lo que no hemos estado haciendo bien para empezar a hacerlo bien. O sea, si tenemos variantes que ahora resultan ser más infecciosas y contagiosas, la calma viene en eso, ¿no? En saber que se transmiten de una manera más fácil, más rápida, si usted quiere, con los síntomas, pero no significa tampoco hasta este momento un mayor grado de mortalidad, morbilidad como tal. Entonces, ojo con eso. Pero si usted guarda las medidas que ya se las hemos dicho durante año y medio de bioseguridad, pues tenga que por seguro que así venga la variante
no sé, ya cualquiera, porque la también, omega, ¿no? Ya la última pues sí, de las letras del abecedario hay griego. posibilidades que sigan existiendo variantes. Es correcto, sí, va a pasar. Y esta variante en especial, la lambda, pues está ya en investigación por parte de la OMS. Es una variante de interés, como le denominan ellos, para poder entonces seguirla de cerca de su desarrollo, cuáles son en realidad esos efectos que provoca, porque al momento lo que se sabe es que es más contagiosa y es más fuerte. A cuidarse más. Que Delta, imagínate, si Delta pues ya tenía también su famita, ahora esta la va desplazando también en cuanto al nivel de contagios que se pueden dar. Es necesario que nosotros nos cuidemos, pero también es necesario que vayamos a los centros de vacunación, que nos vayamos a vacunar y que vayamos avanzando también, porque hoy se abre el registro para los de 25 años en adelante. Imagínense, 25 en adelante ya pueden registrarse, pueden proceder a la vacunación. Todavía hay varias dosis para que la puedan aprovechar. Y esta va a ser otra de las medidas que nosotros podamos adoptar para poder protegernos. Y proteger. Sí. Bien dicho, vamos con datos, por favor, que producción va a poner en pantalla para que hagamos el análisis también con datos de lo que es la variante lambda, ¿no? Es una cosa increíble. Bueno, todos los virus, en este caso, mientras producción pone ahí esos datos, y el SARS-CoV-2, el que produce el COVID-19, pues cambian, mutan, ¿no? Eso es hasta cierto punto normal. Lo que pasa es de que este virus del SARS-CoV-2 nos está hablando acerca de lo que es hoy por hoy una pandemia, es decir, algo que se ha expandido a nivel mundial. Sin embargo, algunos cambios pueden afectar las propiedades del virus, Sandy, como la facilidad con la que se propaga, la gravedad propia de la enfermedad, asociada o no al rendimiento de las vacunas y de los medicamentos. Actualmente la Organización Mundial de la Salud tiene dos clasificaciones. Una de ellas es las variantes de preocupación, que son, estas variantes destacan por un aumento de transmisibilidad, aumento de la virulencia y disminución de la eficacia de medidas sociales y de salud pública, además de las vacunas. Y aquí hay que hablar claramente cuáles son. Son la variante Delta y hoy por hoy esta, pues hasta el día de hoy, te diría yo, desconocida en Guatemala, variante Lambda, o tal vez muy poco conocida a nivel masivo. Totalmente, Julio. Es importante que conozcamos esta situación para también poder saber cómo es que esta enfermedad se va pues evolucionando, ¿no? Cómo van surgiendo también nuevas amenazas, porque... Es correcto. Y hay mucha desinformación también, Julio, porque mira, esa es la cosa, hombre. Algunos dicen, esta variante ya no es compatible con las vacunas. Hasta el momento la OMS... ¿Por qué lo dicen? Hasta el momento la OMS, que es la organización rectora y a la cual nosotros deberíamos de acudir para cualquier consulta, también aparte de las entidades de salud, no ha confirmado no afirma eso. Ni con Delta tampoco. Entonces, algunas personas que no se quieren vacunar, ¿para qué me voy a vacunar si ya viene esta variante y no me va a hacer nada? Entonces, no es cierto, no es cierto. Partamos de una base, y una base tan sencilla como el virus de la influenza. La gripe, pues, la gripe común. El SARS-CoV-2 ha convivido con la humanidad por milenios, no es que es una cuestión nueva. Lo único que el COVID-19 como tal, el SARS-CoV-2 que causa esta enfermedad en estas variantes que hemos ido conociendo a lo largo del 2020, 2021 aquí en esta región del mundo, son las que están causando esto que hoy por hoy es una pandemia. Pero si es detectado a tiempo, si hay medidas de bioseguridad, ahora sí está la cuestión de las medidas de las vacunas también para la prevención, no debería ser más allá de lo que normalmente ha sido. Lo que pasa es de que acá también hay un descuido tremendo. En las imágenes que estábamos presentando, yo veía esas aglomeraciones en la Sexta Avenida. Y Sandy, es que mientras mantengamos eso, no vamos a salir de cómo estamos. Totalmente no, Julio. Por eso es importante poder regular y que cada uno seamos responsables, Julio. Porque esa es una responsabilidad individual, es una responsabilidad colectiva que nos va a ayudar entonces a poder reducir los casos y poder evitar entonces que nos contagiemos o que nuestra familia se pueda contagiar. Hemos visto también en los últimos días cómo se han aumentado los casos positivos de COVID-19. Imagínate, con variante o sin variante, los casos están aumentándose y todo esto también porque en muchas ocasiones, bueno, se nos olvida que tal vez nos tenemos que colocar bien la mascarilla, se nos olvida que tenemos que estar desinfectándonos también. Así es. Se nos olvida también evitar las aglomeraciones y estos olvidos al final se representan en un contagio. Se pagan caro, ¿verdad, Sandy? Vamos a hablar con datos otra vez porque usted que conoce el alfabeto griego se preguntará, hombre, si vamos en orden, ¿por qué de Delta nos saltamos hasta Lambda? Ahora, ¿qué es lo que sucede?
Lo que pasa es de que en Estados Unidos y en el mundo se ha logrado determinar que las variantes de interés que se están investigando, particularmente en Estados Unidos en este momento, son Eta e Iota. Y no estamos hablando de las tormentas, estamos hablando de las variantes de interés. Kappa en India y Lambda en el Perú. Lambda ya con presencia acá en Guatemala. Esas son las letras del alfabeto que hacen falta entre Delta y entre Lambda. Ahí está, variantes de interés, Eta, Iota, Kappa y Lambda. La OMS ha clasificado a la variante Lambda desde el mes pasado como una variante de interés global, por lo que ya hemos explicado, la alta transmisibilidad, por debajo de la variante de preocupación. Eso significa que exhibe cambios genéticos en el virus, que se sospecha afecta la transmisión y la gravedad de la enfermedad y se ha identificado como causante de una transmisión comunitaria significativa de muchos grupos de COVID-19. Sandy, ¿cuál sería la reflexión final sobre este tema? Mira, Julio, la verdad es de que siempre queremos pedirle a usted que refuerce sus medidas de bioseguridad. A veces nosotros nos quejamos de que en ciertos lugares no las cumplen, pero nosotros tampoco exigimos y tampoco lo hacemos. Entonces, ¿de qué sirve? También la motivación para que vaya a vacunarse de verdad, tiene que ir. Si tiene la posibilidad, se está en los rangos que ya tienen permitida la inscripción. Vaya a vacunarse, que si los efectos, que si esto y lo otro, de verdad hay mucha desinformación, vaya. Es importante que lo pueda hacer para tener también cierta protección que la va a tener que unir con las medidas que ya debe adoptar y que debió haber tomado desde hace mucho tiempo, ¿no? 3 pasos básicos. Usa mascarilla, distanciamiento social y desinfección constante de manos. Me parece muy bien. Vamos entonces a la pausa y cuando regresemos, ¿será que Delta y ahora Lambda van a poder hacer que se tomen medidas más drásticas en Guatemala? No lo sé. Algunas situaciones. Vamos a hablar también, regresando, Julio, sobre el tema de cómo está la situación del empleo para los jóvenes. De los jóvenes. Al regresar tenemos este análisis. Así es. Entonces, no cambie, nosotros somos a la medida. ¡Manchas! A nuestro Manchas sí lo queremos. Y para las otras manchas tenemos a Rendidor y su poder quita manchas total. Grasa, mugre o comida, Rendidor puede con todas. Prueba Rendidor, su poder quita manchas total, acaba con todas las manchas. Axilas, las rasuras, las depilas y la irritación puede generar manchas. Presentamos el nuevo Dove Skin Calming con caléndula y un cuarto de crema humectante, axilas hidratadas y 48 horas de protección. Calma la irritación y restaura el tono natural de tu piel. ¿Puede la naturaleza ayudar a fortalecer el cabello? El secreto para un cabello más fuerte y nutrido, con ingredientes de origen natural y todo el cuidado de Dove. Para un cabello irresistiblemente hermoso, prueba el nuevo Dove Nutritive Secrets. El tiempo nos da mucho más que años que contar. Nos hace soñar, nos da un camino que nos lleva a un lugar mejor cuando lo caminamos juntos. Nos regala momentos especiales, con un sabor único, tierno, jugoso y crujiente. Por eso, hoy que estamos cumpliendo 50 años, queremos tomarte de la mano y celebrarlo como siempre, alimentando más que nunca tu amor por Guatemala. Pollo Campero. Celebremos 50. A Despensa Familiar y Maxi Despensa, los precios altos no entran. Ven y llena tu carreta a precio despensa con tus productos básicos favoritos. Y surte tu alacena al precio más bajo. Despensa Familiar y Maxi Despensa. Precio bajo siempre. Llena tu carreta a precio despensa. Crema dental Colgate 150 mililitros 10 quetzales. Arroz blanco Suri 400 gramos 3.75. Despensa Familiar y Maxi Despensa. Que la población guatemalteca de 15 a 19 años, si no obtiene un trabajo, el narcotráfico y otras estructuras criminales serán las beneficiadas. A esto se suma el aumento de la migración. Pero lo que uno observa es que casi 70% de las personas que no tienen trabajo en Guatemala tienen menos de 29 años. Entonces, esa situación que yo describía de un tsunami humano de gente joven que viene para el mercado de trabajo, tiene el problema que los que ya están hoy
en el mercado de trabajo, los jóvenes que están hoy no están encontrando oportunidades de empleo. Entonces, si ahora a ese grupo le sumamos una cantidad mucho mayor de personas jóvenes que ingresan, pues obviamente esta presión se va a convertir en una presión muy difícil de gestionar. Y esto por lo general puede tener otro tipo de ramificaciones que no son saludables para el bienestar de una sociedad y que tiene que ver incluso a veces con cómo las fuerzas de, por ejemplo, el narcotráfico, el crimen organizado, utilizan estas condiciones para reclutar personas jóvenes para muchas de estas de actividades ilícitas. Entonces, realmente Guatemala está a las puertas de un gran cambio en su mercado de trabajo. Al respecto, autoridades de la cartera laboral se pronunciaron sobre el análisis de la OIT. ¿Qué retos tiene Guatemala? Uno, pues como muy bien lo saben, las faltas de oportunidades de trabajo que hay, ¿verdad? Y la demanda grande laboral que existe en el país. Dos, el perfil ocupacional, ¿verdad? Nos falta mucho esta capacitación del perfil ocupacional necesario, que es otro de los retos que tenemos. Y uno también, la diferencia salarial que existe entre un país y otro, que eso también ha provocado que muchas personas hayan querido migrar. ¿Qué estamos haciendo desde el Ministerio de Trabajo y Previsión Social para ir mejorando estos procesos e ir dando oportunidades laborales para todos los guatemaltecos, tanto a los guatemaltecos que se quieren quedar como a los guatemaltecos que se quieren ir? En primer lugar, queremos contarles que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y así como el Gobierno de Guatemala, pues no es prioridad que los guatemaltecos migren, sino que la prioridad es que el guatemalteco pueda encontrar un trabajo aquí en Guatemala. Representantes de OIT instaron a que Guatemala impulse proyectos de atracción de inversión y un trabajo tripartito entre el sector privado, sindical y ministerial. Esto de verdad es dramático. Sandy, a ver, vámonos con cifras todavía un poquito más reales a la realidad nuestra. Número uno, 33% de la población en este país es menor a los 29 años. Estamos hablando de un tercio, es un país joven. Luego, cada año realmente de nivel medio, quiere decir en este caso, de diversificado, gracias Sandy, quiere decir que se gradúan de secretarias, de peritos, de bachilleres. Estamos hablando de entre 200 dependiendo del año, hasta 240,000 nuevos jóvenes que se deberían de incorporar a esa fuerza laboral guatemalteca. Pero ¿qué pasa? Cada año también oscilan ciertas variantes que nos llevan de los 20,000 a los 40,000 puestos de empleo y lo demás es puro déficit de empleo. Y entonces si tú eres joven te piden que tengas experiencia, que sepas esto, que sepas lo otro, pero si no te dan la oportunidad, yo creo que es una alta decepción que vas a sufrir como joven porque dices, ¿para qué estudié esto? ¿Para qué quiero integrarme al trabajo si voy allá durante el año, durante 6, 8 meses a pedir trabajo y me dicen no, no y no? Es una crisis muy fuerte esto que está sucediendo. Y hablando entonces de estas personas, de estos jóvenes que, imagínate, están entonces graduándose año con año con la esperanza de poder encontrar un trabajo, que tienen los estudios también y que no se les da la oportunidad, entran en el grupo de desempleado. ¿Dónde están los jóvenes que no han estudiado y que también están en el rango? Exactamente, en este rango etario. Entonces, aquí vamos sumando. Y esto es de ir sumando cada año. Es de ir sumando cada año este déficit incrementándose. Exactamente, imagínate cuántos jóvenes puedes tener en este momento y cuántos vas a tener ya el siguiente año y así. Suma y suma. El problema es que esto es como un embudo, Yuli. Sí, Sandy. Muchos entran a este sector de desempleados y pocos son los que logran obtener un empleo. Y entonces, ¿qué queremos como resultado? Queremos vivir en un país donde no haya violencia, como si no hay oportunidad. Queremos vivir en un país donde estemos bien, como si no hay desarrollo, no hay trabajo, no hay inversión, no hay emprendimiento. Y como si estamos hablando de que estamos ya llegando a una cifra que nos acerca al 80% de la fuerza laboral dedicada a la informalidad. Porque entre delinquir y hacer algo y no encontrar trabajo, bueno, pones una venta de panes o de cualquier cosa y dices, ya estoy emprendiendo. Pero no se trata de eso. Es decir, si este es el futuro de Guatemala, ¿qué futuro le estamos dando a nuestro país? Totalmente. Y mira, este es en el caso, hay mucha gente emprendedora, hay muchos jóvenes que han emprendido sus negocios porque también buscan la manera de salir adelante. Pero aparte de ello, es que a veces les toca, pues, retirarse de esos emprendimientos porque ya vienen las extorsiones, porque la situación también en cuanto a la seguridad del país pues no permite esas condiciones para que ellos puedan continuar. Entonces no consiguen un empleo y en ocasiones no pueden ni siquiera emprender su propio negocio. Propuesta.
Es momento de conocer otras noticias. Vendedores del mercado La Terminal denunciaron que un sicario intentó realizar un ataque armado en su contra. Según los inquilinos del mercado de La Terminal, un marero hondureño recién salido de la cárcel fue con un revólver a intentar matar a un grupo de vendedores, pero se le detuvo y se le entregó a las autoridades. Mandaron a uno de una moto y a un hombre que es de Honduras con un revólver 38 para tratar de quitarnos la vida. El hombre no pudo hacer eso hoy, nos dio seguimiento y en la Cuarta Avenida, antes de actuar él, lo agarramos, se le quitó la pistola y benditamente Dios, aquí estamos dando la versión que es. Las autoridades tienen al hombre, tienen el revólver 38, creo que es especial. Qué coincidencia que nosotros ayer desbloqueamos y hoy nos mandan a un hombre todo tatuado, no sé si pertenezca a alguna mara o qué sea, pero lo mandaron espacialmente a hacernos daños a un grupo de gente trabajadora. Pueblo de Guatemala, nosotros somos trabajadores. Los vendedores de La Terminal afirman que su movimiento en contra de los bloqueos es por iniciativa propia. Nosotros solo hicimos este trabajo de querer desbloquear por la economía, por un pueblo, por los hospitales, que los enfermos llegan ya, tal vez ya ni les da tiempo ni de llegar. ¿Por qué? Por los bloqueos de 4 horas. Por todo eso lo hemos hecho. Pero no digan que somos vendidos porque a nadie le consta. Y en otra información, autoridades dieron a conocer acerca del avance del proyecto de conectividad en el Internet para los 22 departamentos del país y que de esta manera el guatemalteco pueda tener ese acceso a la red global y mundial. Vea la información aquí en A la Medida. El viceministro de Comunicaciones, Rodolfo Letona, dio a conocer que actualmente 70 parques cuentan con conectividad de Internet gratuito, que se ha desarrollado a través del programa Conecta Guate. El cual ya con el apoyo del sector privado se ha llevado a cabo la conectividad a 70 parques y ya 800.000 personas han conectado a la red para utilizar Internet social gratis. Bueno, el objetivo para esta conectividad es reducir la brecha digital en el país y este Internet social gratis que se está llevando en el caso de los parques es para gente que no tiene Internet. Entonces, al ya poderse conectar al Internet, ellos tienen acceso al mundo digital y poder llevar a cabo todas sus gestiones en línea, bancarias, comerciales, aplicar trabajos, etc. Entonces, sirve como una grada para un mundo mayor de conectividad digital. Y la meta es llegar a los 340 municipios del país para llevar este Internet social gratis a la gente. El proyecto, que busca fomentar la conectividad de Internet en las escuelas, parques y plazas centrales de los 22 departamentos del país, inició en febrero del año pasado en Quetzaltenango y actualmente abarca parques de Suchitepeques, San Marcos, Totonicapán, Escuintla, Guatemala y Zacatepeques, entre otros. Gracias por compartir con nosotros esta semana. Que descanse y por favor cuídese mucho del COVID-19. Es correcto. Cuídese, cuídese, cuídese y cuidándose ahí en casa, pues no se despegue de la información acá en TN23 sábado y domingo. Y por supuesto, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Apuntes del Mundo, licenciado Andrés Estrada. No se lo pierda. Chao. Feliz noche.